el monte de la tentación. Esto queda cerca o no muy lejos del río Jordán. Y la ciudad de Jericó es una ciudad enclavada en medio de una llanura media desértica, media seca, pero había manantiales de agua. Por eso se construía ahí, por eso se levantó la ciudad, una ciudad de manantiales en medio de una zona árida. Y me gustaría leer el capítulo 4 del libro de Lucas, los versos del 1 al 8. Que seguramente usted conoce este texto bastante famoso o conocido. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días. Dígale al que está a su lado, no comió nada. ¿Qué comió? ¿Qué comió? Nada. Pasados los cuales tuvo, ¿qué tuvo? Hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Yo creo que había una piedra allí redonda que tenía forma de pan. Dice, ¿te imaginas? Y cuando uno tiene hambre, pues imagina cosas. Dice, que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pues ahí estábamos desde esta visual que teníamos, esa foto que da título al mensaje de hoy, en el monte de la tentación. No se sabe exactamente qué monte es, toda una serie de colinas o de montes. En alguna de esas colinas, como le digo, desérticas, no hay vegetación, no hay matorrales, apenas nace nada. En alguna de esas, Jesús subió del Jordán y fue en ese lugar. Y lo que hemos leído hoy aquí, en primer lugar, vemos que después de que Jesús fue bautizado, es decir, aproximadamente con 30 años, Él llega donde está Juan el Bautista, cerca de esta zona, en el río Jordán, en la parte que hoy pertenece a Jordania, en la orilla este del Jordán, y dice que Él está allí y Él hace un compromiso público. Recuerda toda la historia de Juan el Bautista, no lo quiere bautizar porque Él no tenía que dejar pecado, pero Jesús dijo: hagamos lo que está mandado y yo me comprometo públicamente, porque eso es el bautismo, un compromiso público de que se va a hacer la voluntad de Dios o se va a caminar en esa voluntad. Eso en primer lugar. En segundo lugar dice que es guiado, lo acabamos de leer, por el Espíritu Santo al desierto, con todo lo que simboliza el desierto. El desierto, yo le digo, esa zona árida de montañas o de cordilleras, hacia atrás, alguna de esas cordilleras fue guiada hacia esa zona, porque el desierto simboliza la soledad, simboliza la dureza del terreno, simboliza o es mucho calor de día, mucho frío de noche, simboliza las alimañas, simboliza la falta de comodidad, simboliza tantas cosas el desierto. En otras palabras, simboliza todo aquello que muchas veces tenemos que atravesar en nuestras vidas, que no nos gustaría atravesar, o que son momentos en el tiempo donde no parece que veamos lo que estamos acostumbrados a ver. Y dice que por ahí estuvo un tiempo. El desierto no es un lugar para habitar, pero es cierto que todo creyente a veces pasa momentos, rachas, trayectos, algún tiempo en el desierto, porque así pasó también con Jesús. En otras palabras, debemos vivir diferentes momentos en nuestra vida. Habrá momentos de desierto y habrá momentos de grandes frutos y grandes victorias. En otras palabras, lo importante es cómo vivimos en ese tiempo. ¿Qué hacemos en medio de la soledad? ¿Qué hacemos en medio de las circunstancias adversas? ¿Qué hacemos en medio de los problemas? Eso es lo importante, porque ahí es donde forjamos carácter, ahí ante la escasez, ante la soledad, es cuando sale aquello que hay en nuestro interior. Y en tercer lugar, vimos Jesús tuvo hambre de verdad. No es que tuviera ganas de comer, es que tuvo hambre.
Yo no sé si usted son las 7 de la tarde, cerca de las 8 y usted ya ha comido. Si usted no hubiera comido hoy y dice, tengo hambre, en realidad todo lo que tendría son ganas de comer. Usted tendría hambre si lleva 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 30, 40 días sin comer. Entonces sí tendría hambre, ¿no? ¿Cuántas veces dice, ay, qué hambre tengo, que son las 2 y no he comido? ¿Usted lo ha dicho? Pues, ¿qué diría usted si, ay, qué hambre tengo, 40 días sin comer? Eso es hambre. Eso es otra cosa. Y en el sentido porque físicamente el hambre llega a desaparecer cuando pasa 3, 4, 5 días. El cuerpo no tiene sensación de hambre. Pero podríamos hablar más profundo de esto, pero dice que Jesús de pronto, después de esos tiempos, tuvo hambre. ¿Se imagina? Y piense usted esto. ¿Cuántos están bautizados aquí? ¿Cuántos se bautizaron en las aguas del mar o cuántos están bautizados en el baptisterio? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos bautizamos? ¿Qué hacemos? Vamos a celebrarlo, hacemos una barbacoa, hacemos una fiesta, invitamos ¿o no? ¿Qué hizo Jesús cuando se bautizó? ¿Hizo una barbacoa? ¿Hizo una celebración? ¿Lo celebró con todo el mundo? ¿Qué hizo? ¿Se da cuenta? Como a veces pensamos diferente, que no está mal que usted lo celebre, que está bueno celebrarlo. Pero no tenemos que agarrarnos a lo emocional. Es mucho más que eso. Ya les digo, Jesús salió de las aguas del Jordán y es dirigido por el Espíritu a toda esa zona desértica, él solo. Sin discípulos, sin gente que lo siguiera, él se pierde en ese lugar y pasa esos 40 días. Así que pienso la próxima vez, cuando se bautice, usted celebra con nosotros, está bien. Pero que sepa que se trata de la voluntad de Dios, se trata de cuál es el deseo del Padre, se trata de lo que muchas veces no llegamos ni siquiera a entender. En cuarto lugar, dice que encima cuando está en el desierto, pareciera que estaba como en un retiro espiritual, ¿verdad? Pero no estaba exactamente en un retiro espiritual, porque ahí dice que está siendo tentado por el mismo Satanás, por el diablo en persona y con todo su séquito. Ahí estaba sucediendo eso. O sea que encima estaba tentado por el diablo. Porque, como le digo, es en el desierto donde sale de verdad lo que tenemos adentro. Es donde se exterioriza de verdad nuestra fe, donde da lugar, donde se muestra cuál es la voluntad que ha de prevalecer en mí. Es como decía alguien que lo explicó alguna vez así, con una botella de agua, en una botella de agua plástica, aquí no tengo ninguna. Pues abría la botella de agua y dice, cuando las circunstancias son difíciles, cuando te aprietan, es cuando brota lo que hay dentro. Y si es agua, es agua, si es vino, es vino, si es cola, cola, y si es veneno, es veneno. Pero es en esos momentos cuando sale lo que hay dentro. Y eso es lo que estaba pasando ahí en el desierto. Es cuando prevalece la voluntad que hay en el fondo de tu corazón y que no sé si es la tuya o la de Dios la que prevalezca. Y dice que ahí tuvo hambre. Y claro, cuando tú has comido una buena parrillada, un buen chuletón, cuando tú estás comiendo unas buenas papas guisadas, cuando tú has estado todo el día comiendo, te has comido el postre de mi esposa, el tiramisú, y te has hinchado, y te ha salido postre por las orejas, y después encima aparece tu madre con los rosquetes y ya no puedes más, me dice, pues me zampo 4 rosquetes. Y después te dice un cortado de leche y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ya de perdidos al río? Y te tomas un cortado de leche y ya no te cabe más nada. Y alguien te ofrece una tata, tú dices, no, estoy hinchado. Ahí es fácil decir que no, ¿verdad? Ahí qué tentación vale cuando tú estás hinchado. Pero cuando tú tienes hambre, cuando tienes una necesidad y entonces te ofrecen algo, es cuando es difícil decir no. Porque es cuando precisamente inventamos en nuestra necesidad, es cuando empezamos a inventar excusas, empezamos a inventar razones, porque Jesús tenía hambre y Jesús podía haber dicho, ¿de qué le sirve a Dios que yo me muera aquí en este desierto? Mejor cierto, voy a convertir las piedras en pan, porque tengo hambre, tengo necesidad de comer. Y entonces podríamos haber pensado que cualquier excusa puede ser válida cuando pasamos por circunstancias difíciles. Y a veces nos excusamos, a veces pensamos, pero es que en esta situación, por eso digo que todos los creyentes que se comprometen con Cristo, en alguna ocasión son llevados al monte de la tentación. A veces tendrás que ser llevado a ese monte varias veces a lo largo de tu vida.
para ver qué es lo que hay en tu interior. No porque Dios no lo sepa, sino porque muchas veces nosotros no lo sabemos. Y para avergonzar también al enemigo. Si nos hemos comprometido con Dios, subiremos a ese monte. Y es fácil cuando en el trabajo te va bien, cuando en el trabajo te pagan bien, cuando hay buen feeling, buen rollo con los colegas. Es fácil ir a trabajar y estar contento en el trabajo, te tratan bien, lo pasas bien, te lo pasas pipa y ahí estás feliz y contento. Pero es difícil precisamente cuando no te están pagando bien, cuando hay problemas con los enemigos, con los compañeros, cuando tienes gente que te intenta humillar o que están criticando tu trabajo. Ahí es lo difícil. Hacer lo que Dios quiere hacer. Es verdaderamente ahí cuando decimos, hombre, en esta circunstancia lo mejor es que pase este trabajo, me voy para otro lugar. A veces lo hacemos. Es fácil diezmar, estaba hablando mi esposa de los diezmos, ofrendar o dar cuando las cuentas van más o menos bien. Pero cuando tú cobras y dices que no me da ni para pagar el alquiler, en ese momento dices, ahí es cuando se hace difícil. Cuando tienes hambre, cuando tienes necesidad, es cuando se hace difícil hacer la voluntad de Dios o llevar a cabo la palabra de Dios. Es fácil cuando el matrimonio te está funcionando, decir ahora sí, pues nos va bien las cosas, bueno, tenemos nuestras cosillas, pero estamos contentos. Pero es fácil si se presenta otra persona a decirle, no, yo estoy casado, estoy con mi esposa. Pero cuando la cosa está tirante, cuando la cosa está mal y vas a tu oficina, a tu lugar de trabajo y la chica te hace así, te hace ojitos y tú dices, y tú piensas, oye, aquí sí me valoran porque en mi casa no me valoran. Y empiezas a sacar pecho y a decir qué guapo soy, ahora me siento... Ahí, en esos momentos, es cuando es difícil hacer la voluntad de Dios. En esos momentos de necesidad, de circunstancias adversas, es cuando a veces comenzamos a salirnos del plan, del propósito de Dios, pero que sepas que vas a tener que pasar por esos momentos, porque en esos momentos estamos siendo tentados y cada uno tendrá que saber cómo reaccionar. En esos momentos empiezan los sí del enemigo, es decir, los condicionantes del enemigo, los pensamientos, las razones propias, las excusas, las causas de todas estas cosas, de las situaciones. Ahí es cuando en primer lugar Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios. ¿Alguna vez has escuchado eso? Si tú eres cristiano, amigo. ¿Lo has escuchado alguna vez o no? ¿Alguna vez se lo han dicho? O le han dicho, tú eres cristiano. ¿Cuántas veces te han dicho, si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, si todo eso que me está diciendo, ¿por qué no llegas bien a fin de mes? ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿Por qué te van las cosas a ti? Si tú eres cristiano, tranquilo, échate novia. No pasa nada si no es creyente, porque si tú eres hijo de Dios al final... se va a hacer lo que tú dices. Si tú eres creyente, te has podido escuchar alguna vez por qué estás atravesando una enfermedad. ¿Lo has escuchado? Eso le están diciendo a Jesús el mismo diablo. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre? Si tú dices que todo te pertenece, que el universo, los cielos, ¿por qué no le dices a estas piedras que se convierta en pan? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué la condición? Y empieza el enemigo a cavilar. Mira, un mendrugo de pan bueno, del pan de la abuela, del pan hechito, del pan con matalaúva, del pan, el más que te gusta. Si puede, ¿por qué no? ¿Cuántos creyentes a veces caen en esto? No tienes necesidad de pasar hambre. Tú puedes decirle a esa piedra que se convierta en pan, que mal hay en comer. Pero ¿saben la respuesta de Jesús? La acabamos de leer. Él dijo, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Y Jesús lo que está haciendo es una referencia a la palabra que se encuentra en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, que dice lo siguiente, los versos del 1 al 3. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres.
Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos, a fin de saber lo que hay en nuestro corazón, si guardamos o no sus mandamientos. Vuelvo a decirlo, probándote a fin de saber lo que hay en nuestro corazón, si guardamos o no sus mandamientos. ¿Para qué son las circunstancias adversas? Dígale al que está a su lado, para saber lo que hay en tu corazón, dígaselo. Para saber lo que hay en tu corazón, para saber lo que hay en tu corazón. Y sigue diciendo Jesús, dentro de ese contexto, y te humilló y te dejó tener hambre. ¿Qué te dejó tener? Hambre, necesidad, a veces momentos difíciles, a veces momentos de dificultad, a veces tiempos de soledad. Te dejó tener eso, te dejó, lo permitió Dios. Dios permite muchas cosas. Dice, pero te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive no solo de pan vivirá él. Eso está diciéndole Jesús a Satanás. ¿Usted cree que Satanás no conocía las Escrituras? Perfectamente, dentro de todo este contexto, dentro de la misión de Jesús, dentro de la misión del pueblo, dentro de la misión del creyente, dice, no pienso hacer de las piedras pan, porque no solo de pan vivirá el hombre, tengo una misión que cumplir. Sigue diciendo Jesús, o la referencia a Deuteronomio, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Es decir, que muchas cosas han de suceder en nuestra vida para que entendamos nosotros mismos qué es lo que tenemos adentro. Lo más importante no son las circunstancias, no es el hambre, no es la enfermedad, no son los problemas que podamos afrontar, es si nosotros hemos prestado atención a lo que dice la boca del Señor, la boca de Dios. Y eso está escrito. ¿Lo cree o no lo cree? Por eso Jesús nos dice, ay, es verdad, Satanás, no se me había ocurrido convertir la piedra en pan con lo fácil que es para mí. No está diciendo eso, porque Jesús había sido llevado por el Espíritu a ese lugar y estaba pasando hambre, ¿o no? Y el Espíritu no le ha dicho, termina ya la misión que te he dado. Y como el Espíritu no le había hablado, él como hombre podía convertir aquello en pan y comer, claro que sí, pero no había llegado el tiempo. Porque precisamente se estaba librando una batalla en el campo de la voluntad. Nosotros casi todos los días o muchas veces vamos a tener que librar batallas en el campo de la voluntad y muchas veces no somos conscientes de ello. Jesús estaba siendo consciente y por eso saca ese texto de Deuteronomio y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque no solo de pan, dice el contexto en el presente, vive el hombre, sino de la voluntad de la palabra. Y a veces no terminamos de entenderlo. Por eso dijo Jesús más adelante, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá añadido. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros cuando no terminamos de entenderlo? Seguimos corriendo porque vemos el hambre, vemos la necesidad, vemos las circunstancias y buscamos una piedra que podamos convertir en el pan. Y gracias que no tenemos ese poder, porque si no decías, es que tengo un chuletón ahí me la como. Porque actuamos a veces por las circunstancias, no por la palabra de Dios. Y por eso muchas veces nos suceden más cosas en nuestra vida y por eso a veces no recibimos ese impacto del poder del Espíritu de Dios, porque pasaríamos por ahí convirtiendo pan en piedra en pan o haciendo lo que nos apetece, lo que nos gustaría, sin consultar la voluntad del Padre Celestial. Esto tenemos que entenderlo, buscar el reino de Dios y lo demás es añadido. ¿Usted ha escuchado alguna vez? Seguramente le ha pasado. Pues me voy del trabajo porque no se merecen en este lugar, en esta empresa, un trabajador tan bueno como yo. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Porque la culpa siempre es de la empresa, ¿no? ¿O no? Y puede que tenga razón, o puede que no tenga razón. Pueden pasar mil cosas,
O quizás yo he escuchado a algún creyente decir, pues me divorcio porque ya me tiene aburrido, me divorcio. Algunos se ríen, algunos también lo han escuchado. Pues esto, pues lo otro, pues aquello. ¿Por qué? Porque estamos viendo las circunstancias, estamos mirando las necesidades, estamos mirando la condición y nos olvidamos de la palabra de Dios, nos olvidamos lo que ha salido de la boca de Dios, nos olvidamos aún de las promesas de Dios. Por eso los creyentes empezamos a tomar atajos y empezamos a tomar caminos fuera de la voluntad de Dios, porque parece que nos olvidáramos de los que Dios ha profetizado o nos ha dado para nuestras vidas. Y como pasa el tiempo, pasan los días y no lo vemos, empezamos a buscar atajos o a hacer cosas fuera de su voluntad y nos olvidamos de buscar la dirección de Dios. Por eso Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de lo que ha salido de la boca de Dios. Y usted tiene que saber lo que sale de la boca de Dios para su vida. Y la boca de Dios habla muchas cosas con respecto a la fe, a la esperanza, al dominio propio, a los frutos del Espíritu Santo. Y en eso estamos trabajando en nuestras vidas, en escuchar lo que sale de la boca de Dios. ¿Lo cree? En segundo lugar, dice que después de que le respondió con la palabra de Dios, Él lo llevó a una altura. O sea, la parte más alta de ese lugar, que es posiblemente, y por eso le pusieron a esto el monte de la tentación, porque está la montaña más alta de la zona, cerca del Jordán, montaña más alta, frente a Jericó. Y dice que llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque desde lo alto de la montaña se veía allí enfrente la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó vendría a ser como Las Vegas. ¿Alguna vez has estado en Las Vegas? Una vez tuve la oportunidad de aterrizar en el aeropuerto de Las Vegas y me acuerdo cuando se acercaba el avión, parecía que pasábamos por un desierto blanco, no como el del Sáhara de Duna, sino un desierto, y de pronto estaba llegando el avión y de pronto te aparece una ciudad redonda en medio del desierto gigante y se ven todo lo que se ven por ahí de Las Vegas, los rascacielos, esto, y ves el avión y dices, ¿cómo hicieron una ciudad en medio del desierto de Arizona? O de por allá, no sé cómo se llama, creo que es el de Arizona. Y ahí aparece, pues Jericó es algo parecido. Es como una ciudad en medio de una región desértica. Y esta ciudad venía a ser en esa época de Jesús como si fuera Nueva York de hoy. Una ciudad cosmopolita, una ciudad de tránsito, de comercio. Había gente de todo, de muchos sitios de la tierra. Venía gente del occidente, venía gente del norte, venía gente de oriente. Había gente de África. Y esa ciudad vendría a ser como hoy Nueva York. Las últimas tecnologías ahí estaban en Jericó, las últimas novedades, las ruedas para los bueyes tuneadas de no sé qué, ahí estaban en Jericó. Todo lo que usted puede inventar, los adelantos de la época estaban en Jericó, y por eso dice que Satanás lo lleva a lo alto y dice, te doy todos los reinos, porque en alguna manera en Jericó estaban representados todos los reinos de la tierra. Dice, solo tienes que hacer algo, Jesús. Puéstate, adórame. Y Satanás usa la palabra de Dios porque él sabía que había sido entregado por medio del pecado. El hombre le entregó el dominio a Satanás. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, no estamos haciendo más que entregar el dominio al enemigo de nuestras vidas. Área de tu vida donde tú no obedezcas a Dios y lo sepas a conciencia, el enemigo toma la autoridad de esa área. Y nunca vas a levantar cabeza. En esa área donde está dominada el enemigo, no vas a levantar cabeza. Tú vas a querer levantar cabeza, pero va a ser imposible que levantes cabeza porque está escrito en la palabra de Dios. Y entonces el enemigo, claro, te doy la autoridad porque me ha sido entregada. Porque la humanidad había entregado la autoridad al enemigo. Y le dice, yo te la devuelvo. Yo te la devuelvo, Jesús. En otras palabras está diciendo, si me adoras, otro condicional, sí, yo te lo entrego. Te presento una alternativa fácil. No vas a tener, porque ellos sabían las profecías acerca de Jesús. En otras palabras, Satanás le está diciendo, yo sé que tú naciste para reinar. Yo estaba allí cuando vinieron los sabios de Oriente. Yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que tú has nacido para reinar, pero también sé que no estás reinando. Y sé que reinar te va a costar porque vienes por estos
sinvergüenzas a pagar un precio. Mira, adórame a mí, yo te entrego el gobierno. Vas a ser rey, no vas a tener que pasar por persecución, por sufrimiento, por tanto que te espera en ese tiempo, porque ya te comprometiste en el bautismo y ya sé a dónde vas. Ya te tengo enfilado, en otras palabras, decía Satanás. Por eso Satanás nos enfila y nos tienta para que le entreguemos lo que Jesús nos ha entregado a nosotros. Porque Él pagó el precio del gobierno, el precio de la autoridad por nosotros y nos lo entrega. Y cuando el enemigo nos ve y dice, este hombre con el Espíritu Santo, esto va a ser un poderoso en el Señor. Y va a hacer lo imposible porque le vuelva a ceder el gobierno. El gobierno sobre las potestades, el gobierno sobre la maldad, el gobierno que te ha dado Dios para vencer con la luz las tinieblas te lo entrega. Y a veces no somos conscientes de esto y nos va a dar el camino fácil. Te va a decir, hazlo así, tranquilo, hazlo así. Solo tienes que hacer esto. No hace falta que pases por lo otro. Cuando, ya le digo, hay creyentes en áreas de su vida que se postran al enemigo, prefieren ceder que enfrentarlo, prefieren rendirse a luchar, prefieren el camino fácil. Y es una pena cuando ante el enemigo en áreas de nuestra vida bajamos la cabeza. Es una pena, porque ya Jesús venció por nosotros y solamente tenemos que llevar a cabo la palabra de Dios. Y dice que de lo alto de esas montañas, Jesús, viendo Jericó ahí enfrente, ante todo aquello, le dijo, escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y fue firme, fue tajante, fue claro, no dio su brazo a torcer. El enemigo estaba usando la palabra, estaba diciendo, adórame, y yo te entrego lo que me fue entregado. Pero Jesús le dijo, no malinterpretes la palabra. No uses la palabra en beneficio propio. No utilices la palabra para hacer tu voluntad, porque a veces lo hacemos. Por eso tenemos que conocer la palabra en el contexto. Por eso cuando Jesús baja y se pone a hablar el evangelio, los fariseos que conocían la palabra, la usaban en su beneficio. Le decían, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, hay que hacer aquello. ¿Cuántas veces cogemos la palabra y la queremos usar en nuestro beneficio? No funciona. La palabra se erige a la verdad del reino, a los principios del reino. Y esos son los que te van a llevar a lo que Dios quiere hacer. Por eso le dijo, al Señor tu Dios adorarás. Adorar es una manera de vivir, es una manera de actuar, es una manera de ver la vida. Eso es adorar. Por eso dice Jesús, oh Dios, el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque los adoradores tienen una visión del reino. Los adoradores miran más allá. Los adoradores no están afanados en las circunstancias. Los adoradores no miran el pecado de los demás. Están mirando las almas, están mirando las personas. Tienen visión del reino, miran hacia lo alto, miran, están esperando la dirección de Dios, no dan un paso sin la dirección de Dios y están siempre que Dios y el Espíritu les revela algo en su corazón, están cambiando conforme a la adoración que Dios merece. Por eso dice, busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoradores en espíritu y en verdad hay aquí? ¿Quieres ser adorador en espíritu y en verdad? ¿Quieres serlo? ¿Quiere serlo o no quiere serlo? Si usted quiere serlo, Dios lo está buscando. Recuerde que Dios siempre conoce y mira el corazón. A veces adoramos nuestro propio ego sin ser conscientes, adoramos las banalidades del mundo, adoramos tantas cosas, pero Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Y dice, a Él solo servirás. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién quiere usted servir? ¿Cuántas veces nos servimos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces? Servir. Una vez dijo Jesús, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Por eso la palabra de Dios es tan clara. Por eso el camino es angosto. Por eso habrá que subir al monte de la tentación y saber qué hay en nuestro interior. Y Romanos dice, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Y ahí está Jesús con Satanás, y Satanás dice, no hay por dónde cogerlo. Y una vez que está tentado físicamente y en su alma, dice que luego la tercera tentación, Él lo lleva a Jerusalén y lo lleva a lo alto del templo. Pero eso no sucedió aquí. Así que esa no la hablaré en esta ocasión.
Porque frente a Jericó, en medio de la soledad, aún tenía hambre Jesús, aún llevaba 40 días sin comer, en medio de su circunstancia adversa frente al enemigo. Jesús determina ser fiel al llamado que había recibido de Dios, ser fiel a la misión, ser fiel a la palabra de Dios y por supuesto ser fiel al Padre Celestial. Eso es lo que Él decide, eso es lo que Él determina, y no cuando las cosas van bien, no cuando todo estaba bonito, precisamente en la dificultad, precisamente cuando no llegaba, precisamente cuando estaba todo más duro, precisamente cuando se enfrenta con el mismo Satanás y con el poder seductor de Satanás. Él decide: me mantengo en lo que he venido a hacer. ¿Dónde nos vamos a mantener nosotros? Lo que Dios quiere para nosotros. Y dice que más tarde volvería Jesús a Jericó. Hablamos de eso el domingo, ¿verdad? ¿Y cómo volvió Jesús a Jericó? A traer luz, sanando a aquellos ciegos, Bartimeo y a aquellos ciegos, y esperando, yendo a buscar a Zaqueo. Él vino por las naciones, porque eres el Dios de las naciones. Y nosotros estamos puestos en medio de esta nación, en medio de Tenerife, en medio de esta tierra. Piense usted esto: a esta tierra, a esta bendita isla, vienen de todas las naciones. ¿A qué vienen? ¿A disfrutar? Se vienen de vacaciones, ¿no? ¿O no? La mayoría, 12 millones o 18 millones de todos los años vienen a esta tierra de vacaciones a disfrutar. ¿Saben que no podemos disfrutar sin Jesús la verdadera paz interior? ¿Saben que estamos puestos en un sitio privilegiado, que no podemos seguir pensando en nuestras pequeñas circunstancias o grandes circunstancias? ¿Saben que Dios nos está llamando para algo maravilloso? ¿Y saben que Dios quiere llenarlo de Espíritu Santo para que esto se produzca? Pero como yo le digo muchas veces, cuando a medida que vas enfilado, tenga atención, vas a ser tentado. Vas a ser tentado. Y como dijo el apóstol, nuestras propias concupiscencias nos tientan. ¿Qué vamos a hacer ante la tentación? Hay que permanecer firmes, permanecer en la palabra de Dios, permanecer fieles, porque dice que cuando Jesús bajó de las tentaciones, fue guiado por el Espíritu luego ya a Judea y a Galilea, y empezó su ministerio. Compromiso, el bautismo del Jordán, monte de la tentación, y luego, ministerio, diga ministerio, con poder, con unción, con espíritu. ¿Está preparado para ser tentado? A veces no nos deja subir el espíritu a ese monte porque conoce nuestro corazón y por amor a nosotros no permite que subamos. Pero usted va a ser guiado por el espíritu, porque usted va a tener que comprobar lo que hay en su interior. Y la dificultad va a ser precisamente para ser tratado, para tratar su carácter y para tratar el corazón. Y cuando salgamos de ahí, vamos a hacer lo que Él tiene que hacer. ¿Lo cree? Él tomó el camino de hacer la voluntad de Dios. Y recuerde siempre que nunca está solo. En el momento que Jesús rechaza la idea o el propósito del enemigo, en ese momento dice que comienzan a bajar ángeles y comienzan a servir al Maestro. ¿Valió la pena pasar 40 días de hambre? ¿Usted qué cree? ¿Valió la pena pasar un tiempo de soledad? ¿Usted qué cree? ¿Valió la pena estar en el desierto pasando frío y calor, calor y frío? ¿Usted qué cree? ¿Vale la pena las cosas duras? Porque van a sacar lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y cuando eso sale, la gente es transformada. ¿Quiere transformar personas? Para la gloria de Dios, ¿cuántos quieren? ¿Quieren transformar esta sociedad? ¿Quiere que cuando vengan millones de turistas a este lugar, no solamente pasen una semana de vacaciones, sino se hagan impactados por la presencia del Espíritu Santo? ¿Sabe de quién depende eso? Diga que está a su lado: de usted, de usted y de mí. ¿De usted? Dígaselo. Depende de ti y de mí. Por eso estamos en este lugar. ¿Lo cree? Póngase en pie conmigo hoy.